Este año, prepárate, anticipa y entrega un trabajo impecable porque tus clientes no quieren explicaciones, quieren resultados. Porque cuando otros apenas están estudiando la norma, tú ya la estás aplicando. Actualícese, el lugar donde los contadores se vuelven estrategas. Haz clic aquí y suscríbete. Ok. Muy buenos días. Listo. A todas y a todos. Ok, listo. Con gusto les doy la bienvenida a la transmisión en la cual presentamos oficialmente el primer Congreso Nacional de Contadores Públicos. Este congreso nace con el propósito de ser un espacio de unión, encuentro, actualización y fortalecimiento profesional para quienes ejercemos la contaduría pública en Colombia. El evento es gratuito y se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de agosto de 2025, con horarios entre las 8 de la mañana y las 4:30 de la tarde en la ciudad de Bogotá, y contará con un cupo limitado a 500 participantes presenciales, lo cual garantiza un ambiente propicio para el aprendizaje, la interacción y el networking profesional. Nos sentimos honrados de contar con el respaldo institucional de la Cámara de Comercio de Bogotá, lo cual resalta la importancia y la trascendencia de este evento para nuestro gremio y para el desarrollo empresarial del país. El primer Congreso Nacional de Contadores Públicos no solo será un escenario para compartir conocimientos y experiencias, sino también un hito para visibilizar el papel fundamental de nuestra profesión en la economía, la transparencia y la confianza pública. Los invitamos desde ya a reservar su cupo y ser parte activo de esta primera edición que marcará el inicio de un camino de mayor integración y proyección nacional para la contaduría pública en Colombia. En esta promoción y lanzamiento estarán interviniendo Miguel Ángel García, presidente de la Asociación de Contadores Públicos de Colombia, ANSP, Sonia Niebles, vicepresidente de la Asociación de Contadores Públicos de Colombia, ANSP, y quien presidirá el primer Congreso de Contadores, Carlos Augusto Molano, líder de quien nace la idea de llevar a cabo este Congreso y el miembro del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores y del Consejo Técnico de la Contaduría. Y Jesús María Peña, líder de la profesión y de la propuesta de modernización de la Ley 43 de 1990, es miembro del Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores y del Consejo Técnico de la Contaduría. A la contadora pública Sonia Niebles, vicepresidente de la Asociación de Contadores Públicos, ANSP, y quien será la presidenta de este primer congreso. De manera que vamos a escucharla, vamos a escuchar su explicación y el enfoque e impacto académico de este evento. Muchas gracias, doctora Sonia, puede iniciar. Muchísimas gracias, doctor José Hernando Zuluaga, y a todos los presentes en esta transmisión. Mi nombre es Sonia Niebles Lara, soy contador público, soy abogada especializada en revisoría fiscal y auditoría externa. He sido nombrada por un grupo importante e histórico de profesionales ilustres como presidenta de este primer Congreso Nacional de Contadores Públicos, Conecta Más 2025. Entonces, los esperamos a todos del 26, 27 y 28 de agosto a nuestro gran Congreso Nacional que se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá, sucursal Kennedy o sede Kennedy. Tenemos, como lo decía hace un momento el colega Miguel Ángel, una agenda de conferencistas súper importante, nutrida, y que nadie se puede perder, ningún colega, ningún asistente puede perderse. Los cupos son limitados y están todos cordialmente invitados.
Al final se dejará el link que se encuentra en nuestra página de la Asociación Nacional de Contadores Públicos, ansp.com.co. Allí se pueden inscribir para que asistan todos a este gran evento. Nosotros, como asociación, estamos en acuerdo y en conexión con las universidades y las instituciones educativas, porque ellas son las que educan, las que protegen y las que alimentan esta profesión. Después de que los estudiantes hacen el proceso académico, salen a ejercer una profesión que es quien mueve y refleja la economía del país. Por eso es para nosotros supremamente importante esta conexión y estas alianzas y estos convenios con las universidades. Vamos a tener estudiantes y a nuestra asociación se pueden inscribir también estudiantes, se pueden afiliar estudiantes. Tenemos cupos para ellos porque son el semillero y son el futuro de la profesión. Así que todos son bienvenidos. Gracias, doctora Sonia Niebles, vicepresidente de la Asociación de Contadores Públicos, ANSP, y quien presida este primer congreso. Vamos a darle la palabra para que intervenga unos líderes muy importantes de la profesión. Inicialmente va a intervenir el doctor Jesús María Peña. Nos va a hablar de los retos actuales de la profesión, los aportes del Congreso a la ética y buenas prácticas contables y otros elementos que él tenga interés en hacer conocer de quienes nos escuchan. De manera que, doctor Jesús María Peña, tiene usted la palabra. Gracias, estimado doctor Hernando. Buenos días y para todos los compañeros aquí de este webinar tan importante que ha caracterizado siempre a Actualícese, precisamente dentro de la brega de buscar ayudarnos a cumplir con los principios básicos del Código de Ética que tienen que ver con la actualización profesional. Con ese agradecimiento y saludo muy especial para todos los profesionales que se encuentran vinculados a través de la vía Internet, es importante resaltar que este congreso propuesto por nuestro colega y amigo, el hermano Carlos Augusto Molano Rodríguez, tiene trascendental importancia, todos lo sabemos, para nosotros, porque en primer lugar se busca detrás de este congreso y a través de la creación de la Asociación Nacional de Contadores Públicos de Colombia, un punto de unión entre todos los contadores. Todas las otras agremiaciones que ha habido, ninguna ha sido capaz de unirnos ni siquiera al 20, el 30, el 10% de los contadores públicos. Pues con este congreso sí queremos más arrancar, ¿no?, en una apertura general que a través de la Asociación Nacional de Contadores logremos esa unión por la cual hemos luchado tantos profesionales y que, como alguna vez lo dijimos en un simposio de revisores fiscales en la calurosa pero acogida y gran ciudad de Neiva, pues si los hombres no éramos capaces de unir la profesión, que lideren las mujeres, que seguramente ellas sí van a ser capaces de jalonarnos a nosotros para que conformemos precisamente esa unión que tanto necesita el país. Y esa unión es lo que hace que cada quien vaya por su lado. Entonces nosotros tenemos gremios desde La Guajira, tenemos gremios hasta Putumayo, ¿no?, Amazonas y del Chocó hasta todo el oriente del país. Yo creo que sobre ese tema muy seguramente nuestro gran colega y amigo, el líder Carlos Augusto Molano, se hará una explicación mucho más amplia. A mí, ¿qué me convoca e invitarlos para este congreso? Es una oportunidad grande, Hernando, en el sentido de que dentro de los principios básicos del Código de Ética que contempla el artículo 37 de la Ley 43 de 1990, está precisamente el numeral séptimo, que se refiere a la competencia y la actualización profesional.
Pues en este congreso que ustedes mirarán en la agenda, donde va a participar mucha gente prestante, desde presidentes de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, etcétera, el Ministerio de Hacienda. Ya sobre eso nuestro colega Carlos hablará más sucintamente, pero de manera amplia también, ¿no? Que nos ayudarán en esta competencia formativa que nosotros necesitamos y que un día todos los que ejercemos hoy la contaduría pública juramos al recibirnos como contadores públicos en la academia, ¿no? Cumplir. Entonces, esta es una muy buena oportunidad de empezar a que desde la Asociación Nacional de Contadores se lidere estas posibilidades de que nuestros contadores, todos los que la ejercemos, vamos cumpliendo con el código de ética en cuanto a la competencia. Código que si nosotros comparásemos, por ejemplo, con el emitido por IASBI, pues también está el de comportamiento, el de competencia profesional y cuidado suficiente. Claro, nosotros los tenemos incorporados en el proyecto dentro de 7 principios básicos que en el ámbito de la convergencia ordenado por la Ley 1314 del 2009 hemos logrado converger y lo analizamos y lo discutimos no solamente en el Consejo Técnico de la Contaduría, que le dio la aprobación el 5 de febrero del año 2024, sino que lo analizamos con suficiencia con los delegados en su momento por la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, llegándose a ese consenso de que con fundamento lo que nos había entregado ese documento tan importante que elaboraron en el Comité Nacional, conformado por líderes de todas las regiones, para el proyecto que debería ser la contaduría pública a su futuro, en reemplazo de la Ley 145 de 1960, que como lo decía Miguel Ángel, precisamente esta norma es la que establece el ejercicio, reglamenta la profesión del contador público en Colombia, que después vino a ser adicionado, no modificado ni derogado esta norma por la Ley 43 de 1990, que como ustedes nos lo han oído comentar reiterativamente, inicia con un proyecto de 13 artículos y termina con 75 artículos, de los cuales solamente un artículo la Corte Constitucional declaró inexequible porque tenía relación con la educación, precisamente. De lo contrario, todos han pasado el estudio de exequibilidad o no, algunos con limitaciones, y por eso algunos, como se desprende de la jurisprudencia, la sentencia C-530 del 2000, algunos dicen si parcialmente exequible o parcialmente inexequible, pero son normas que están vigentes. Es decir, las que están exequibles están todas vigentes dentro de esos 73 artículos que tiene la Ley 43 de 1990. Eso es muy importante. Entonces, este Congreso no solamente cumple con esa misión, esa misión de ayudarnos a la actualización, sino que también hay otro artículo bien importante que tiene que ver con el respeto de la conducta o respecto a la conducta ética, ¿cierto? Que se da en el numeral 10º del artículo 37 de la Ley 43, que hace alusión precisamente a la confianza que tiene que tenerse en la contaduría, a que no se puede con actuaciones profesionales entrar a denigrar o a que se denigre de nuestra profesión. Y esos son de los temas, por ejemplo, que casi toda investigación que llega al tribunal disciplinario, y nos consta porque allá estuvimos y dejamos el tribunal precisamente en febrero del año 2024, son investigadas. Entonces, este proyecto de Congreso busca desde el punto de vista ético no solamente colaborarnos con ellos, sino que también en esa materia habla del comportamiento profesional a que se refiere Hierba. Y es que aquí es bueno aclarar, cuando se hizo todo ese análisis, pues la Ley 1314 establece que haya convergencia, no adopción.
ni adaptación. Entonces, por eso el estudio tan serio y juicioso que se hizo desde el Consejo Técnico y la Dirección de Regulación para analizar qué era lo que convenía y debía entrar dentro de la convergencia. Entonces, no se puede establecer, como se ha dicho, que no, vamos a adoptar un código porque está por decreto, el 2420, sé que vamos allá. Sí, señor, pero es que tenemos que mirar que el ejercicio del aseguramiento y la auditoría es un tema que se tratará en el Congreso, además, y otra muy diferente, la convergencia que tiene que darse entre las normas vigentes existentes hoy en el país y lo que se debe acoger de lo que está a nivel internacional. Afortunadamente, como lo hemos también repetido muchas veces, la norma estableció la convergencia, pero y en esto vale la pena una aclaración, no solamente la norma, sino también, digamos, y había sido muy respetuoso, ¿no? Todos lo sabemos, en el sentido de que deben respetarse las normas locales de cada uno de los países. Entonces, esa es la trascendencia que tiene este Congreso, esta oportunidad, ¿no? De que podamos salir de cualquier inquietud, cualquier duda que haya, de que vamos por esa reforma, ¿no? Y de que el código de ética en ningún momento va a derogarse o va a cambiarse. No, si nosotros hacemos un análisis dentro del código de ética que está en el decreto 2420 del 2015 y en lo que ha publicado luego y que no obliga, indudablemente, puesto que no está en norma legal colombiana, pero que sí como referencia ayuda en la ampliación del conocimiento nuestro, que es obligatorio, ¿no? Además, pues ayuda a entender la razón de ser de esos 10 principios básicos que están en la ley 43 del 90, que se conservan ya resumidos en 7 y no en 10. Es muy positivo. De modo que con esta rápida y muy somera exposición respecto del por qué es conveniente que estemos en el Congreso, donde va a existir participantes de muy alto nivel, pues hombre, nos va a ayudar no solamente en la actualización y en la competencia, sino a que haya una mayor comprensión respecto de esos 10 principios y que en lo posible, lo que yo siempre he sostenido, el tribunal disciplinario es una necesidad. Por eso, como lo decía la directora de la Junta, no el tribunal sino de la Junta, hace un rato aquí por actualizarse también debemos todos participar en la elección. Es supremamente importante para que llevemos una persona que conozca no solamente de la disciplina profesional, sino del derecho para facilitar precisamente todos los análisis que hay allá y que se cumpla, entre otras cosas, no con el debido proceso tan necesario y por el cual nos dimos muchas discusiones para que fuesen lo mejor para nuestra profesión contable. Bajo esos aspectos, yo creo entonces que es elemental que a todos los contadores públicos colombianos y a los estudiantes en formación, especialmente los que están a puerta ya de juramentarse como contadores públicos para salir a ejercer la profesión, estén presentes en este congreso. Primer congreso que realiza la Asociación Nacional de Contadores, pero que estamos seguros no será el último y sí permitirá seguir aunando esfuerzos para que nos unamos todos los contadores a través de los mismos. No sé si Hernando me ha extendido mucho o estoy siendo muy corto o vamos bien por ahora. Gracias, doctor Jesús María, por habernos hablado de estos retos actuales de la profesión y los aportes que este Congreso hará a la ética y buenas prácticas contables. Entonces, enseguida intervendrá Carlos Augusto Molano, quien fue el cerebro y es el cerebro precisamente de este Congreso, para que se logre llevar a cabo este Congreso. Él va a hacer la presentación de la agenda académica y a dar las explicaciones que correspondan y que con ellos identifiquemos la importancia que tiene este evento para la profesión. Entonces, vamos a colocar
a compartir la agenda académica. Bueno, muy bien. Mientras va compartiendo la agenda, yo Listo. quisiera hacer una introducción. Lo primero que hay que decir es que el recuento histórico que hizo Miguel Ángel, la asociación como idea, pues aparece el 1 de marzo, el día histórico de los contadores. Es una respuesta importante como comunidad. Lo segundo es que el 9 de abril se radicó un proyecto de ley de reforma de la profesión, sobre el cual ha habido todos los debates y la argumentación. Pero más importante es decirle a la comunidad contable colombiana que Miguel Ángel y la Asociación Nacional de Contadores organizó un debate sobre el tema de la problemática de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas con el director durante 3 horas en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, y donde Miguel Ángel y todo el equipo y las líderes de la Asociación Nacional de Contadores hablaron con el director de la DIAN, hablaron con los congresistas, y ese día se acordó en junio, no me acuerdo la fecha, Miguel, se acordó con el director de la DIAN que haríamos un conversatorio. Esto fue una idea que sale en ese momento y que el director nos ofrece a estar con nosotros en un conversatorio para hablar del problema tecnológico, para hablar de los 510 millones de dólares que había aprobado el Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo tecnológico de la DIAN y que no se habían ejecutado. Y con esa idea, yo me fui a la Cámara de Comercio de Bogotá a hablar con el presidente para que nos facilitara un auditorio, porque la asociación pues no tenía millones de pesos o patrocinadores que dieran la plata para pagar un auditorio, y nos facilitaron el auditorio de la Cámara de Comercio, y hablamos entonces de que había que hacer un congreso de contadores en Bogotá, porque siempre se hacen congresos en otras ciudades, pero no van nunca más de 500 personas, porque es muy costoso pagar una afiliación o un evento de inscripción, 2 o 3 millones que valen, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Derecho Tributario. Tenemos que pagar, y tenemos que pagar un pasaje, y tenemos que pagar un hotel, y tenemos que pagar alojamiento en la ciudad de Cartagena. Entonces nosotros llegamos a la conclusión, de acuerdo a la reunión del Comité Ejecutivo, de que las autoridades de la República están en Bogotá, y de que los empresarios están en Bogotá, y que las universidades están en Bogotá, y que la mayoría de profesionales prestan sus servicios en la ciudad de Bogotá, y que podíamos invitar a la región Caribe, como lo representa Sonia Niebles. De verdad, Sonia, que quiero hacer un paréntesis para hacer un homenaje en tu nombre a la capacidad, a la inteligencia que has puesto tú al servicio de esta comunidad, para que los líderes prestantes de la profesión hayan visto en ti la proyección de la mujer, creo, más importante, respetando las demás colegas, que son el 65%, pero tú, con tu condición de contadora y abogada, nos dará luces con todo ese tema de la hermenéutica jurídica, como lo acaba de decir mi directo amigo Jesús María Peña, con quien estuve en el Consejo Técnico y en el Tribunal Disciplinario. Yo debo hacer un reconocimiento a José Hernando Zuluaga de Actualícese, a quien reemplacé en el Tribunal Disciplinario hace 10, 11 años, y servimos. Y un homenaje a las regiones de Colombia, porque la asociación es una respuesta al abandono de las regiones. Aquí está Sonia de la región Caribe, está Miguel Ángel de la región occidental, está Jean-Pierre de la región de Antioquia, el eje cafetero, está Juan Guillermo de la región oriental, de toda la frontera con Venezuela, y está alguien de la región central, Camilo, de la región central, que representa no solo al Distrito Capital, sino a todos los territorios olvidados de la otra Colombia, donde está Guaviare, Guainía, Baupés, Bichada, como lo dijo Peña. Entonces, la idea de esta asociación es que ya en un par de meses terminará de constituir los 32 comités en los 32 departamentos. Ya hay los departamentos de la región Caribe han constituido sus comités, la región, el Valle del Cauca tiene su comité, Bogotá tiene su comité, y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasó? Entonces, hay que hacer un congreso diferente, totalmente, que el costo sea cero. Nadie creyó que se pueda hacer un evento con el costo cero.
Hoy vamos a tener unos gastos, pero ahora más adelante les diré quién es el patrocinador. Gracias a Hernando Zuluaga, tenemos un sponsor para que no solo los invitemos gratuitamente, sino que haya un refrigerio y haya un café como corresponde atender a los colegas. Entonces, lo primero que hicimos en el comité ejecutivo es que delegaron en un comité para organizar el Congreso. Dijimos, hay que invitar a las autoridades de la República para hablar de igual a igual con ellos. ¿Y quiénes son las autoridades de la República? Pues el ministro de Hacienda, que es donde está la oficina de regulación, donde se dictan todas las normas de información financiera o de aseguramiento que prepara el Consejo Técnico con base en la letra S14, como lo dijo Peña Bermúdez. ¿A quién hay que invitar? Pues a la DIAN, porque es para quien nosotros, preparadores de la información, rendimos información y es la base para elaborar el presupuesto de la nación. Entonces, invitamos al ministro de Hacienda, al director de presupuesto, al director de la DIAN, para hablar del presupuesto, qué es lo que se hace con los impuestos. Invitamos al delegado del comité de la regla fiscal para que los contadores sepan de qué se trata eso, que es un expresidente de ASFACOP, que es exdecano de la Universidad de Santo Tomás, así sucesivamente. Entonces, el ministro de Hacienda va a estar con nosotros. Y la gente decía, ¿pero cómo? Eso no es verdad. Molano, que el ministro, sí señor, fuimos y le contamos quiénes somos nosotros, que somos la profesión más importante de la sociedad colombiana porque somos preparadores de la información. La confianza pública descansa sobre nosotros y somos los que preparamos la información para que los empresarios y las personas naturales puedan presentar sus rentas ante las autoridades de la República. Y las autoridades de la República con esas rentas preparan un presupuesto con base en un plan de desarrollo y ahí se cumple lo que Jesús María o Sonia nos pueden decir más adelante, el contrato social de que hablaba Rousseau para tener los recursos para todos los sistemas. Entonces, invitamos a los superintendentes, sí señor, porque todas y cada una de las actividades de la República están debidamente vigiladas, inspeccionadas y controladas por un superintendente. Hubiéramos querido invitarlos a todos, no solamente al director de la DIAN, con quien hemos tenido reuniones y gentilmente nos ha atendido, sino que a ese director de la DIAN, perdón, a la propuesta que nos haga el ministro, pues vamos a invitar a unas autoridades de la República y tenemos a 4 exministros para un panel después de que hable el superintendente de sociedades sobre que rendir cuentas es rentable. El superintendente de sociedades va a estar con nosotros diciéndonos un tema importante para todas las empresas que están inspeccionadas, vigiladas y controladas y que tienen que rendir. Entonces hemos invitado al exministro Mauricio Cárdenas Santamaría, a nuestro amigo querido en la profesión, al exministro José Manuel Restrepo, quien fue nuestro compañero, diríamos, con Peña en el Ministerio de Comercio cuando estábamos en el Consejo Técnico y después como ministro de Hacienda, a quien ayudamos mucho. Y tengo que hacer un reconocimiento al consejero Peña con los decretos importantes de la emergencia económica en aquel entonces, cuando era ministro y le correspondió al presidente Duque todas estas series de situaciones que la gente no sabe, pero unos decretos de esa naturaleza fueron proyectados por Jesús María Peña, que no solo tiene la condición de contador, sino de abogado con todo el equipo del Ministerio de Comercio y de Hacienda. Entonces hemos tenido una buena relación. Tenemos al ministro Diego Guevara, que fue el anterior al actual ministro, y tenemos al presidente de ADNID, porque nos tocó cambiarlo para más adelante contarle que nos vamos a ver con los empresarios, con las personas que representan a los dueños del capital, a los que hacen empresas, a los que hacen información y demás. Entonces va a venir el superintendente de financiero, que lo pueden ver. Bueno, ahí está ordenado muy disciplinadamente como dice Jesús María, como dice Hernando. Entonces yo voy a seguir diciendo quién es. Quien va a instalar el Congreso, pues es el presidente de la Cámara de Comercio, que es el copatrocinador. Por eso estamos aquí con el logo. Hicimos un acuerdo, un convenio con la Cámara de Comercio y de aquí en adelante habrá un Congreso institucional cada año. Estará Sonia Niebles, nuestra presidente,
participando en la instalación del Congreso. Después vendrá el viceministro de Hacienda, porque el ministro está convocado en ese momento al Congreso de la República, porque estamos en el trámite del presupuesto. Es un presupuesto de 523 billones y tienen un déficit de 26 millones que tiene que ver con todos los contadores. Después viene el panel de las personas que les decía. Después ya vienen los contadores a hablar de los nuevos retos de la información no financiera, de los objetivos del desarrollo sostenible. Un colega muy querido, Esteban Correa. Después viene Sonia Niebles a hablar del gobierno de la profesión, de qué es el tema de la colegiatura, qué es lo que hay que reformar en el Consejo Técnico, qué es lo que hay que reformar en el Tribunal Disciplinario, y pues habrá los contadores. Después viene el señor presidente de la Corte Constitucional, que la gente dirán los contadores, pero ¿por qué la Corte Constitucional? Peña acaba de hablar de las sentencias que hay todas las semanas sobre cada una de las leyes que nosotros trabajamos, sobre la reforma de la salud, sobre la reforma pensional, sobre la reforma tributaria o sobre las reformas de la contabilidad. Podemos decirles que la Corte Constitucional se ocupa de todos los temas de la jurisprudencia de la República. Y vamos a hablar de la historia de la Contaduría General de la Nación, porque es bueno conocer, porque en Colombia se necesitan, con base en las últimas investigaciones, 40.000 contadores para lo público, cualquiera que sea el nuevo presidente, el nuevo ministro y el nuevo contador general de la nación. Entonces, pues hemos invitado a los históricos, a los que saben de esto, a Pedro Borges, que fue contador, a Luis Alonso Colmenares, que es el artífice, el ideólogo de haber organizado esta asociación. Debo decirlo que yo, lo único es que soy un operador que capta las ideas y se encarga de esto, pero a Luis Alonso Colmenares debo esto. Y está Marlene Monsalve, que también fue contadora general de la Nación, que vamos a hablar del tema de la contabilidad y lo público en Colombia, que nos interesa y nos preocupa a todos. Después viene lo que les dije, hablar del presupuesto general de la nación. Hombre, un colega de la Universidad Nacional, Jairo Bautista, que fue director de presupuesto y que fue ministro de Hacienda encargado. Entonces, ese es un honor y una recomendación, un reconocimiento que hay que hacerle a alguien de la profesión que ha sido importante. Carlos Arturo Restrepo, de la regla fiscal, todo el mundo lo conoce, ya vamos a seguir. Eso es el primer día. El segundo día, viene el director de la DIAN, que es el personaje central con quien nosotros trabajamos, y a raíz de eso, después de la exposición del director de la DIAN, vamos a tener un panel, una mesa redonda, por Jairo Villabona, el anterior director de la DIAN, Gustavo Cote Peña, un columnista de Portafolio que lleva 20 años que fue director de la DIAN, Jesús Orlando Corredor está anunciado ahorita, pero ahí lo va a reemplazar Miguel Ángel García. Doctor Miguel Ángel, usted será el speaker central en representación de la asociación y de los contadores de a pie, como decía usted en el Congreso, para que le cuente todo lo que sufren, las cartas que ustedes mandan, los plantones, para que dejemos de hacer carticas, hacer plantones, sino que usted sea el vocero, el líder de los contadores. Por eso va usted a reemplazar a Jesús Orlando Corredor, porque va a estar en Europa en este momento en otro congreso. Sigamos. Viene César Ferrari, el superintendente financiero. Pues, hombre, la base del sistema capitalista, pues, descarga en el sistema financiero. Si los bancos se quiebran, pues el sistema financiero tiene que reaccionar. Cualquier crisis de las que hemos tenido en la sociedad en el año 30 o en el año 2008 o demás, pues ahí tiene que ver el sistema financiero, y son muchos los contadores que prestan servicio a ese sector. Después vamos a hablar de un tema de actualidad, importantísimo, yo creo, el que más, el tema de la inteligencia artificial. Es una revelación. Este speaker es en el Silicon Valley, en California. Lo escuché en una conferencia y va a venir. Y aquí viene otro ilustre contador a hablarnos de la inteligencia artificial y la revisoría fiscal. Walter Ante me acaba de escribir por el interno que está con todo su equipo en Cali. Él es un contador especializado en todo, todos lo conocemos, y también fuera de eso es hincha del América de Cali. Entonces, pues ahí hay que agregar algo, porque de pronto él se molesta si uno no da toda la importancia que tiene, y es muy amigo de José Hernando y amigo de nosotros. Y hay un tema muy importante que tiene que ver ahí enseguida, que es el tema de los criptoactivos y la moneda digital. En el Consejo Técnico con Peña Bermúdez organizamos un comité de criptoactivos. Hablamos con el ministro de Hacienda, hablamos con el presidente, el gerente del Banco de la República, hablamos con el superintendente Ferrari y creamos un comité para hacer estos temas.
porque ir un poquito más adelante de lo que es una norma de información financiera o una norma de aseguramiento, y hay que hablar de los criptoactivos. Teníamos ya más o menos avanzado hasta que el director de la policía se reunió con las autoridades de la República y el ministro Bonilla me dice en Cartagena, Molano, no va lo de los criptoactivos. Y me encuentro con el gerente del Banco de la República, con Leonardo Villar, y él me dice, hombre, tenemos que suspender un poco el tema de la moneda digital, porque en el mundo ya la moneda es digital, entonces vamos a tener unos expertos hablando de eso, pero con conocimiento de causa. Y aquí viene otro panel que es importante. Todas las sociedades de contadores, todos los empresarios se quejan del modelo educativo colombiano. Entonces ahí hemos invitado a Jacob, a Hernando Bermúdez y a la decana de la Universidad Santo Tomás, que no está aquí, pero que va a venir y que tenemos que responder porque las normas se hacen, pero la profesión no ha evolucionado. Sonia, Jesús María, José Hernando o Miguel Ángel, en los congresos las firmas de contadores le dicen a uno, los empresarios le dicen, hombre, ustedes piden muchas normas, pero los profesores no están preparando a los equipos en esto. Después viene un hombre controversial de la contaduría pública, a quien yo respeto mucho, que es Samuel Mantilla, que ha escrito muchos libros, que ha venido analizando el futuro de la auditoría en el mundo. Con base en los anuncios del presidente Donald Trump, le quita la financiación, el subsidio a la SEC, le quita el subsidio, el apoyo a la PCAOB en los Estados Unidos. Entonces, el Estados Unidos, en la primera economía del mundo, va a haber una evolución muy grande en el tema de la auditoría. Entonces, pues eso de Contera va a figurar en Colombia y en el ejercicio de la revisoría fiscal. Entonces, tenemos que adelantarnos y hablar de lo que pasa en el mundo. Hubo una reforma laboral. Todo el mundo habla, pero nadie la conoce, nadie la ha leído. Entonces hemos invitado a una senadora de las actoras, que es Nadia Blel, a Jaime Nieto y a Carlos Salgado, personas que nos han recomendado, que son expertos para hablar de la reforma laboral, porque todos los contadores en las empresas nos preguntan todos los días qué pasa. Entonces ahí vamos. El jueves, debo decir que aquí habíamos cometido un error. Me acaban de llamar en este momento que estaba acá del Consejo de Estado. Habíamos quitado, ¿por qué no? Entonces, el tema de lo contencioso administrativo, José Hernando, tú que eres tributarista, Miguel, es el pan de cada día de los contadores y de las empresas. Entonces, va a venir el presidente del Consejo de Estado. Le quitaremos un tiempo a Juan Fernando Mejía, un colega que va a hablar del tema de la homologación del IVA y las prácticas internacionales, hacia dónde debe ir. Después viene una mujer muy importante que yo creo en este gobierno para un sector muy importante, que es el sector de la economía solidaria, donde están las cooperativas, los fondos de empleados, las entidades sin ánimo de lucro y demás, que es la señora María José Navarro, que es superintendente de la economía solidaria. Entonces vamos a hablar con los actores, con los que inspeccionan, con los que vigilan, con los que controlan las empresas y sancionan también a los contadores, que no es solo la Junta Central. Después hemos organizado un panel que hemos tenido que cambiar 2 y 3 veces para hablar con los empresarios de Colombia, los que representan a quienes nosotros le prestamos el servicio, para que nos vean como una profesión liberal del intelecto, que se quiten el concepto de técnicos y tecnólogos que llenamos formularios para la DIAN o la Secretaría de Hacienda. Entonces ahí está el presidente del Consejo Gremial, Camilo Sánchez, está el señor paisano de ustedes, creo, en Cali, Julián Domínguez, que es el presidente de Confecámaras, está pendiente de coordinar con Bruce McMaster porque se le cruza con un evento, pero invitamos a ACOPI porque ACOPI representa al 93% de las empresas que son pequeñas, micro y demás. Entonces, para ver que vamos a hablar con ellos. Y hay un tema importante, que es el tema de la auditoría forense, de la interventoría, de un montón de cosas que Peña habla en la reforma de la profesión, pero va a venir Olga Yasmín, una señora colega nuestra muy querida de Santander, que tiene una organización en Colombia de auditoría forense, y vamos a hablar del tema de los ataques en la nube, de los delitos informáticos que se presentan por un experto que tiene una empresa, Emanuel Ortiz, y es un profesor de esto. Y como estamos en Bogotá, los contadores de esta ciudad tenemos el derecho a preguntarle a las autoridades de Bogotá
¿qué va a pasar con la reforma tributaria? ¿Qué va a pasar con la reforma tributaria? ¿En qué se va a hacer con los recursos? Allá en el auditorio donde vamos a ir a reunirnos, todo está roto porque toda la ciudad está en obra. Y pues nosotros los ciudadanos de Bogotá tenemos que pagar los impuestos para que se hagan las obras, pero los contadores tendrán que liquidar el IVA, el ICA, todos los impuestos que pagan las empresas. Entonces, hablaremos con Ana María Cadena, la secretaria de Hacienda del Distrito Capital. ¿Por qué? Porque la Cámara de Comercio sugirió muy bien que hagan todo nacional, pero y a los ciudadanos de Bogotá, ¿qué les vamos a dar? A los contadores de Bogotá, ¿qué le vamos a dar? Entonces, invitamos a ella. Después viene, hay un grupo de estudiantes que quiero resaltar que cuando ellos vieron en una carta que se le iba a dar cupo a los estudiantes de último semestre, son invitados VIP. Hay un grupo de estudiantes en Chiquinquirá. Chiquinquirá no es solo la tierra de la Virgen de Chiquinquirá para los devotos como Jesús María Peña y Miguel Ángel, que todos los viernes hacen su desfile mariano y de rosario. Hay un grupo de estudiantes que pidieron hablar sobre la responsabilidad social en la provincia del occidente de Boyacá, del conflicto al posconflicto, una visión desde la teoría tridimensional de la contabilidad. Es un análisis más allá, José Hernando, del tema científico, sino que hay un conflicto social en esa región y ellos hicieron una investigación, escribieron ellos mismos y nos buscaron, entonces hay que abrirle un espacio a los estudiantes. Acá hay un almuerzo. Después viene un tema central que hablaba Peña, que habló Miguel Ángel, que Hernando Bermúdez como líder máximo de nuestro creador de esta asociación, que es llegar al acuerdo sobre lo fundamental, a la paz de Bogotá, podríamos llamar el acuerdo de Bogotá, donde Miguel Ángel García de la Asociación Nacional de Contadores, Heriberto Cano del Colegio, Humberto Fernández del Instituto de Contadores y Héctor Jaime Correa, en nombre de la Federación, lo hablo en ese orden de ideas para ponerlos en orden alfabético, que nadie se sienta de que es menos o más importante, porque después los contadores dicen, pero ¿por qué puso a Miguel Ángel? Porque asociación es primero que federación. Entonces se van a sentar Jesús María Peña y ojalá tú y Hernando puedan moderar ese panel para llegar a un acuerdo sobre los 5 puntos que ha dicho el Instituto de Contadores para la reforma. Va a estar el colegio y va a estar la Federación de Contadores con su líder importante, que es Héctor Jaime Correa. Yo creo que este es uno de los puntos centrales que hay que tener, porque es pensar en el futuro de lo que viene para la profesión, de lo que viene para el Estado, de lo que viene para los empresarios y lo que viene en la sociedad. Y hay un panel que han pedido un sector importante de jóvenes que nosotros como sociedad, lo que dijo Miguel Ángel, no podemos estar ajenos a la crítica que se hace cada día. Jesús María, los contadores protestan, vamos a escuchar a los candidatos presidenciales en relación al tema de la contaduría, al tema de la contabilidad, al tema de los impuestos, ¿qué piensan para Colombia? Y nosotros nos hemos dado a la tarea pues de invitarlos en orden de cómo aparecen en la encuesta, ¿sí? Y de los que te representan. La señora Vicky Dávila, no la conozco, doña Victoria es la primera en la encuesta, el profesor Fajardo es muy conocido por todos, la señora Paloma Valencia es la representante del Centro Democrático, que sería una de las fuerzas importantes que va a tener un candidato esta semana, pero no sabemos quién es. Entonces, y está el señor Gustavo Bolívar, que es la contraparte del Centro Democrático, que es el Pacto Histórico. Hay 2 fuerzas muy fuertes enfrentadas y queremos oírlas en los planteamientos técnicos de lo que tenga que ver con nosotros. Ese es un panel que pidieron y que hay que incluirlo. Se mandó las invitaciones, pero hay un tema que es el de la reforma pensional, que nos lo tiene que decir el presidente de la Corte Constitucional y que nos lo tienen que decir los expertos. ¿Quién? El presidente de Asofondos, los 4 más importantes fondos de pensiones de la República de Colombia, y el presidente de Asofondos, paisano y amigo de Jesús María Peña, quien nos recomendó, Jaime Duzán, va a venir el presidente de Colombia. ¿De dónde es el doctor? Del Huila, precisamente, de Neiva, nuestro amigo Jaime Duzán. Ustedes los 2 son opitas, pero bueno, entonces el presidente de Colpensiones y el presidente de Asofondos van a hablar del tema de la reforma pensional. Estamos ahorita pendiente de confirmar la señora ministra, porque hay una polémica en la reforma precisamente, que lo decían la semana anterior,
que quieren que el control de la profesión quede adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por la importancia que la profesión tiene para la economía nacional. Yo creo, me disculpa, Hernando, que me haya extendido. Yo a veces me emociono y me emociono nuevamente de verdad de que en medio de nosotros esté una mujer que nos representa, Sonia Niebles. Usted me inspira a seguir trabajando bajo su liderazgo, bajo lo que usted diga que haya que hacer de aquí en adelante. Yo pensaba retirarme el 28 de agosto, que es uno de los días históricos más importantes de mi vida, pero a partir de ese momento, en el sitio que ustedes me ordenen, yo estaré sirviendo porque he tenido los máximos honores de esta profesión y yo creo que hay que aprovechar un poquito de la experiencia de José Hernando, de Jesús María y de Miguel. ¿Qué preguntas? Estaré dispuesto. Gracias. Bueno, Carlos Augusto Molano, muchas gracias. Me parece que fue muy bien explicada toda la agenda, es decir, la motivación, las razones por las cuales están unos conferencistas y hay unos paneles bien interesantes. Vamos a ver, pero tengo preguntas para Hay una respuestas. pregunta, hay una cosa que se me olvidó, Hernando, Bien que pueda. es importante. Yo debo reiterar el patrocinio de la Cámara de Comercio, porque todos los registros y demás hay que hacerlos directamente para que toda la cuestión quede hacerlo. Y gracias a tu gestión, José Hernando, la empresa Sigo nos va a patrocinar los cafés y los refrigerios. Yo creo que hay que, como mínimo, hacer ese reconocimiento en el día de hoy a una empresa que yo no conozco ni nada, pero que ha tenido la bien gentileza. Importante en el país. Sigo. Pero fue la primera de 10 que buscamos. Después les contamos la historia, cómo es que buscar patrocinio, pero quiero hacer un reconocimiento a don David y a Sigo por la gentileza de patrocinarnos en el evento. Todo el evento es gratuito. La plata de la publicidad, lo que ya hemos gastado en taxis, refrigerios y demás, es por cuenta de cada uno de nosotros. Muy bien, Carlos Augusto. Tengo unas preguntas, pero que cada uno me responda en un minuto. Carlos Augusto, ¿por qué es importante este congreso para el gremio contable? Pero acuérdense, tenemos un minuto para responder. Porque es la primera vez que se hace un congreso gratuito y porque es la primera vez que ya con el número de inscritos que tenemos en este momento, los contadores de Colombia se reunirán con las autoridades de la República y con los empresarios de la República para hablar de igual a igual como pensantes de una profesión liberal que utilizamos el intelecto para el ejercicio de nuestra profesión, para hacer networking, para conocer amigos, para ver amigas. Necesito su explicación de por qué razón Sonia Niebles ya lo dijo, pero me gustaría que sea en este momento, va a ser la presidente de este congreso. Se habla de la mujer, su calidad, su capacidad. Cuénteme. Usted mismo, Carlos Augusto. Bueno, aquí es muy difícil poder plantear porque en el seno, cuando eligieron a Sonia, alguien dijo, vamos a elegir una persona por su calidad y demás, y por su inteligencia. Y otro de los asistentes dijo, no, por hacerle un reconocimiento a la mujer. Entonces Sonia reúne todas las calidades de inteligencia, de preparación, de mesura, de tranquilidad, que como lo dijo Peña, si los hombres no fuimos capaces de hacer la reforma, una mujer que nos lidere y se siente con la contraparte para hacer las reformas que necesitamos. Bueno, usted mismo, Carlos Augusto, ¿quiénes tienen el mérito de la organización de este congreso y cuáles las dificultades para realizarlo? Tiene un minuto. Usted mismo, Carlos Augusto. El mérito lo tienen los miembros de la Asociación Nacional de Contadores. El mérito lo tiene Camilo, el director ejecutivo de la asociación, y el ingeniero Juan Carlos. Son las personas que han trabajado sin ganar un peso día y noche. El mérito es tuyo porque has tenido la paciencia de reunirnos durante 6 meses, una vez a la semana. El mérito es de Jesús María, todos los miembros del comité ejecutivo de la asociación, empezando por Miguel Ángel, por todos los líderes anónimos que están en las provincias colombianas y que han dicho presente anónimamente en Medellín, en Guaviare,
en el Amazonas, en el Putumayo, en Neiva. El mérito es de los contadores de Colombia por quienes nosotros debemos trabajar. Y mi reconocimiento de verdad al Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación. Miguel, por tu intermedio, si se me quedaron varios, pues me disculpas. Bueno, doctor Jesús María Peña, en 2 minutos, por favor, me dice qué espera que se logre en el evento a nivel profesional y gremial y qué sigue con relación al objetivo de modernizar la Ley 43 de 1990. Vamos a ver una síntesis bien interesante. Bueno, vamos a tratar de darle cumplimiento a su solicitud. Luego de escuchar esta amplia pero muy necesaria y convincente exposición de nuestro colega y amigo Carlos Augusto, uno de nuestros líderes importantes acá en la profesión. Miren, son varios los aspectos. Entre ellos, se busca derogar la ley 145 de 1960, que hoy tiene, en mi sentir, 4 artículos vigentes. Y es que, como lo decía hace un momento, pues la ley 145 no ha sido derogada, ni ha sido modificada. Simplemente, ¿qué hizo la ley 43 de 1990? Que debemos tener a todo el mundo claro, ¿no es cierto? La ley 43 de 1990 lo que hizo fue, en relación con la ley 145, fue que, digamos, la complementación, se adiciona a la ley 145, por la cual se reglamenta la profesión del contador público, pero conservando todo aquello que es positivo para la profesión y actualizando. Por ejemplo, según el plan de desarrollo, nosotros sabemos que ya no se habla de valor tributario, ¿cierto? Y lo que se habla del valor básico. Listo, pues vamos a hablar del valor básico también, trasladando las cosas. Ahora bien, se habla de los aspectos positivos para la profesión. Vamos a meter a las universidades también en que dentro de su autonomía, pero pedir más a fondo por sacar mejores profesionales de lo que hemos sido nosotros con relación a las competencias que tiene que formar para ese profesional, que les quedan claramente determinadas. Se hacen definiciones claras y concretas para que los contadores pues tengamos mucha claridad en cuanto a cómo deben entenderse las cosas. Aún hay inclusive discusiones sobre la fe pública, que certifica, que dictamina, sí, pero es que sabemos la diferencia entre dictaminar, atestar y certificar. Entonces va a quedar todo muy claro dentro de esas definiciones también. Y 2 aspectos cruciales, y creo que con eso voy cerrando, Hernando, para agilizar. Uno, que tiene que ver con el incremento de la caducidad y de la prescripción, porque son 2 figuras jurídicas distintas, caducidad y prescripción. Pero hay que quitarle al tribunal disciplinario que siga cargando con la culpa de que llegan allá para vencer ya la capacidad investigativa y sancionatoria, y entonces al archivo caduca. Cuando la responsabilidad no es de nosotros, sino de otras organizaciones o de entidades o que mandan allá cuando ya no va a haber nada, porque la ley 43 nos remite al Código Contencioso Administrativo, al famoso CEPACA, y habla de 3 años. Queremos unificar para que nos quede también con las demás profesiones que están hoy vigentes, que es a los 5 años. Eso va a ser supremamente importante. Y algo que no podía faltar. La Corte Constitucional ha determinado que toda actuación investigativa y sancionatoria debe tener la capacidad de la apelación, es decir, una segunda instancia, pues en la ley 43 no está. Como no está, entonces viene todo el debido proceso que se está incluyendo dentro de ese proyecto de ley para que quede con la doble instancia, se mejore la cantidad de personal que va a estar en las secciones y secciones del tribunal y pasarlo de los 7 que hay en este momento a 9, para que hayan 3 subsecciones y que sean 9, y que además, que nos parece supremamente importante, tengan derecho a devengar para que actúen en forma permanente, en forma constante, ¿no? Y se preocupen. Somos más de 330.000 contadores en este momento, más las sociedades de contadores, ¿no? Que son más de 4.500. Entonces, ¿qué nos está pasando? Pues obvio, es un tribunal que merece estar a la altura de los otros tribunales. ¿Acaso es que yo siempre lo he puesto así, pero no han querido hacer caso, ¿no? A quienes han tenido la capacidad administrativa de
de tomar la decisión de que, hombre, si a mí me eligen revisor fiscal, ¿cómo es que no puedo aportar mi inscripción como revisor fiscal y dejarle un mes de salario a la Junta Central para sus gastos? Claro que sí, más los aportes que deba hacer el gobierno. Entonces nos parece que es supremamente importante y no pasar por alto que está tan de moda lo que tiene que ver precisamente con la sostenibilidad y cambio climático, que se incluye ya para que la información no solamente sea financiera, sino una obligación que tiene que ver con esto, en lo cual luchan no solamente este gobierno, sino que se viene a nivel internacional luchando fuertemente, pero que haya un consejero más en el Consejo Técnico de la Contaduría que se apropie de esa decisión que es Hernando, importante. Yo te había dicho que si Peña dice todo lo que sabe, tiene que prolongar el programa. Sí, por yo eso. soy un seguidor de Jesús María. Les comento, precisamente estaba cerrando ya, Carlos. Yo voy a cerrar en este momento. Claro que por sí. Cuestión de dificultades y limitaciones, sobre todo por las redes. Pero Y debo agradecer la presencia de estos líderes, Miguel Ángel García, Sonia Niebles, Carlos Augusto Molano y Jesús María Peña, en el lanzamiento o promoción de este Congreso de Contadores Públicos de Colombia, que se llevará a cabo los días 26, 27 y 28 de agosto, que tiene un cupo limitado de 500 personas y es presencial. Y, por favor, los que estén interesados, inscribirse cuanto antes, y demos los agradecimientos para finalizar a Actualícese, a la Asociación Nacional de Contadores Públicos, a la Cámara de Comercio de Bogotá y a los invitados. Muchas gracias por su presencia y gracias por su intervención y promoción de este importante evento que se va a dar en el país. Muchas gracias. Gracias, doctor Zuluaga. Muchas gracias. Las novedades en declaración de renta no paran. Nómina electrónica, dependientes económicos, ingresos en billeteras virtuales. ¿En realidad estás preparado para cada detalle que trae la declaración de renta para este año? En nuestro Masterclass desglosaremos cada punto crítico. Pregunta en vivo, resuelve tus dudas y aplica lo aprendido desde el primer día. Domina las novedades y dale a tu cliente el mejor servicio posible. Inscríbete.